Vamos a estar aquí mayormente en este punto. Y ya que Jesús establece su iglesia. Jesús establece la iglesia en su ministerio. No. Acá está, miren. Sí. Sí, están en el folder. Credos doctrinales. Credos doctrinales. No es de la hoja que le dieron. Sí, vamos a ver la asamblea local y Jesús da la comisión. ¿Tienen tarea? Si ustedes tienen este libro, les dejo de tarea, van a leer el capítulo 11, ¿ok? Esa es su tarea. Porque la próxima semana vamos a ver lo que es el pastor, qué es lo que hace el pastor y los diáconos. Entonces tienen tarea, capítulo 11, capítulo 12, ahí todo eso, 13 y 14. Ya hermano Rubén, explicó la cena del Señor. Entonces, pero bueno, nos estamos enfocando en los credos doctrinales. Queremos, si ustedes leen inglés también, tienen este libro, es el capítulo 17, Declaración Doctrinal número 17, ¿ok? Entonces, no se me confundan, yo sé que hay dos libros, inglés y doctrina, pero, no se confunda. Entonces, vamos a ver, hermano, qué creemos acerca de la iglesia. Ok, vamos a leerlo. Aquí está. Dice así: creemos que Jesucristo estableció su iglesia durante su ministerio en la tierra. Esta iglesia siempre es una asamblea local, visible de creyentes, bautizados, conforme a las Escrituras, unidos por un pacto con el fin de llevar a cabo la comisión del Señor. Cada iglesia es un cuerpo independiente, autogobernado, y no hay otra autoridad eclesiástica sobre ella. Creemos que Jesucristo dio la gran comisión solamente a las iglesias del Nuevo Testamento y que Él prometió la perpetuidad de sus iglesias. Está un poquito largo, pero yo lo rompí en tres pedazos. Como usted puede ver, 3 párrafos. El primero es: creemos que Jesucristo estableció su iglesia durante el ministerio en la tierra. Ese es el punto número 1. El punto número 2, que siempre va a ser la asamblea local de creyentes. Y el punto número 3, que Jesucristo da la comisión. Aquí tengo las bases bíblicas. Usted tiene las bases bíblicas aquí en su hoja. Entonces vamos a sumergirnos a la Biblia. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Dice así. Romeo, ¿me puedes leer ahí lo que dice Jones? ¿A dónde? El primer párrafo. La iglesia es un cuerpo local de creyentes bautizados, mutuamente asociados para el adelanto de la causa de Cristo conforme a las leyes dadas por nuestro mismo Señor. Okay. ¿Sigo? Sí. Una iglesia es una congregación de discípulos de Cristo, bautizados, reconociéndole a Él como su cabeza, confiando en su sacrificio expiatorio por su justificación delante de Dios y dependiendo del Espíritu Santo por su santificación, unidos en la creencia del Evangelio, estando de acuerdo para mantener sus ordenanzas y obedecer sus preceptos, reuniéndose en el acto de adoración y cooperando para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Amén. Esos dos definiciones las da Johnson, el autor del libro. Johnson la da esa y la última cita la saqué de aquí. Prácticamente eso es lo que es una iglesia. Mira, hermano, la palabra iglesia viene del verbo llamar fuera de, ¿ok? Eclesia. Vamos a empezar por medio de la gramática. Eclesia viene del verbo kaleo, ¿ok? Fíjese muy bien. Eso significa llamar fuera de. ¿Ok? Llamar fuera de. Ese término, hermano, en los estados griegos, cuando era la cultura, cuando se empezó a escribir la Biblia, porque hay 3 tipos de griego. Primero es el griego clásico, ¿ok? Luego es el griego koine.
y luego es el griego moderno. ¿Ok? Aquí se empieza a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, en el griego koine. So, prácticamente, cuando Pablo empieza a escribir, cuando Juan empieza a escribir, significaba esto, que era asamblea de ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que el heraldo iba a ir a dar un speech. ¿Cómo se dice speech en español? Discurso. Un discurso. El heraldo iba a dar un discurso y los griegos se formaban, venían de fuera. Va a haber discurso, vengan, va a haber de fuera para ver asuntos públicos. Y esto es en Hechos 19:32. Ahí aparece esa palabra. Ok, ahora, pero me dice, bueno hermano, eso es en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la asamblea antes? ¿Qué palabra? Bueno, la Septuaginta aparece el término kahal. Ok, esto viene del... ¿Sí ven o no ven? Sí. Ok, déjenlo. Ok. Esto viene del hebreo kahal. Ok. La Septuaginta, esa es su traducción, kahal. Que eso significa congregación de Israel. Ok, ese era el sentido. Ok, congregación de Israel o asamblea. Ok, entonces en el Antiguo Testamento, esta palabra kahal era congregación o asamblea, que se tradujo a eclesia. Ek, afuera, llamar a los de afuera, una asamblea de ciudadanos. Ahora, dice, ay hermano, pero ¿y qué? ¿Eso qué? Bueno, nuestro español, de la palabra española, iglesia, que es prácticamente la transliteración. De aquí viene iglesia. Entonces, ¿Transliteración o traducción? se puede decir traducción al español. Ok, entonces esto es el hebreo, congregación, asamblea, y esto es en el griego, cuál era el sentido, llamar fuera de, y nosotros lo llamamos iglesia. Ahora, esto es algo muy importante, hermano, porque aquí dice transliteración del griego, porque se puede transliterar o se puede traducir, que es la misma palabra. Entonces, esto es una asamblea pública, ¿ok? Asamblea pública. Entonces, ustedes, ahorita aquí estamos, hermano, nosotros como congregación, que Dios nos reúne alrededor de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿usted de dónde viene? Viene de... ¿Dónde vive usted, hermana? ¿Quién no? Norwood. Yo vivo aquí en Bellflower. Chandito, ¿de dónde vienes? De Los Ángeles. Nosotros estamos viniendo ¿de dónde? De fuera. ¿A dónde? ¿A reunirnos dónde? Aquí, a una asamblea. Entonces usted, eso nada más es el puro edificio. Entonces la palabra, y a veces decimos, vamos a la iglesia, pero la iglesia no es el edificio, es la asamblea. ¿Ok? Entonces por eso me vine aquí, a los orígenes, porque el templo es un edificio, pero usted es la iglesia. Si aquí cierran las puertas, esto no es iglesia, es un edificio. ¿Están de acuerdo? Yo creo que más bien la palabra es correcta, ¿no? Podríamos decir, bueno, estamos al templo. Ajá, al templo. Ahora, iglesia, cuando Cristo venga, ¿va a venir por el edificio o por la iglesia? Ahí está, claramente, ahí está. Entonces yo por eso me fui a los orígenes de la palabra, congregación, asamblea. Cuando estaban en el tabernáculo, ¿había edificio? Pues era un tabernáculo, era el pueblo.
Por eso yo me fui. Entonces usted y yo, hermano, estamos reunidos como iglesia, como asamblea, porque venimos de fuera para reunirnos con adorar a Dios por medio de Jesús. Amén. Ok, entonces eso fue mi tarea, de irme a los lenguajes, porque es muy importante entender el sentido de la palabra. ¿Ok? Ahora, la palabra iglesia, hermano, aparece 72 veces en el Nuevo Testamento. En la Reina Valera del 60. ¿Ok? 72 veces. Y para aquellos que ocupan otra traducción, la más moderna, la Nueva Versión Internacional, aparece 82 veces en la Nueva Versión Internacional. Entonces el Nuevo Testamento, hermano, habla de una asamblea, de un grupo de personas. ¿Ok? Entonces vamos a ver este punto. Nosotros, hermano, esto es bien importante. Como bautistas, y aquí está Manuel, él es más bautista que yo. Mire, nosotros como bautistas, hermanos, creemos, y esto es nuevo para mí, porque pues yo apenas soy nuevo, tengo, no sé, 4 años, y pues estudiando esto, he estado aprendiendo. Creemos que Jesucristo establece su iglesia durante su ministerio en la tierra. Muchos cristianos allá afuera, otras denominaciones, piensan que la iglesia se estableció en Pentecostés. Incluso maestros míos favoritos, como John MacArthur, él cree que la iglesia se estableció en Pentecostés. Pero nosotros creemos que la iglesia se estableció, que Jesucristo establece su iglesia en Galilea durante su ministerio. Y vamos a ver por qué. Yo le voy a dar aquí los fundamentos bíblicos y yo le voy a dar ¿por qué creemos esto? ¿Ok? Entonces, como bautistas, esto es algo... Pero mire, si fue en Pentecostés, está bien. Pero yo veo más bíblicamente que sí, que Jesucristo establece su iglesia durante su ministerio en la tierra. Pero vamos a la Biblia, porque vamos a Juan 1, 35, 51. Aquí están. Juan. Primeramente vamos a ver Juan. Vamos a ver este punto. Juan 1:35. ¿Ok? Al 51. Hermana Elena, por favor, léame del 35 mire, vamos a ver primero. Léame del 35 al 39 primero. Por favor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Ok, aquí yo quiero que ustedes vean, hermano, en el 37 y en el 38, siguieron, aparece, y luego seguían. Ese es un verbo que se traduce seguir como un discípulo. Vemos aquí que estos 2 muchachos, los 2 Andrés, esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Continúa, hermano, en el 40, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ok, note, otra vez aparece seguido. ¿Sigue, hermana? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Ok, note otra vez, sígueme. Ok, 4 veces. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, y aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces aquí vemos los primeros discípulos. ¿Ok? Vemos 4 veces la palabra sigue, seguir, seguir. 4 veces aparece. Los primeros discípulos siguen a Jesús. Entonces Jesús está aquí como el gran maestro, como el rabí. La enseñanza está reclutando gente a sus discípulos. Eso es muy importante porque de aquí viene nuestra doctrina, que Jesús establece la iglesia. Vamos a Juan, hermano, usa el verbo seguir 19 veces en el Evangelio de Juan. 19 veces. Entonces, la palabra describe la unión de una persona con otra en relación de un maestro y discípulo. Usted y yo, hermano, estamos aquí por la causa de ¿quién? De Cristo. Yo sigo a Cristo. Yo no sigo a gente humana, yo no sigo a fábulas, a cuentos. Yo sigo a ¿quién? A Cristo. Ok, vamos a Marcos 1, hermano. No, nomás quería hacer un pequeño comentario. Realmente, si nos podemos ver en la historia, analizar todo lo que es, dónde comenzó todo. Realmente comenzó todo con Juan el Bautista. Que fue el que comenzó a introducir. Exactamente, introducir la venida de Jesús. Entonces, cuando Jesús vino, ya había comenzado, pero no necesariamente la iglesia. Exacto. Ya había comenzado la obra. Ajá. Ya había comenzado La introducción. la raíz. La raíz. Sí. Entonces, cuando Jesús llama a esos discípulos, ya hasta cierto Ya tenían un conocimiento. No necesariamente de Jesús, pero ya eran, como quien dice, discípulos de Juan, alumnos de Juan. Sí. Entonces, cuando Sí. Jesús vino, él fue el que comenzó y estableció la iglesia, que donde estamos ahora en día. Sí, porque Juan, fíjese, hermano, qué tremendo. Juan lo decapitan y ya no aparece más en la narrativa de la Biblia. Incluso vamos a ver más adelante de Pedro, cómo Pedro fue el primer, bueno, no fue el primer predicador, pero Pedro daba los discursos en la iglesia. Y en Hechos 16, Pedro ya no aparece más. Pero Jesús, exactamente. Luego, Entonces, también otro comentario de lo que estabas diciendo de la palabra iglesia. Eso viene realmente, es del catolicismo. La iglesia católica le llama iglesia. a la congregación, le llama iglesia al hogar, le llama iglesia a todo. Todo es iglesia. Entonces, la Biblia lo separa. Sí, nos separa. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. En el Antiguo Testamento, lógicamente, el tabernáculo no constituía. Por eso es de que la palabra iglesia en español, pues en nuestro trasfondo, realmente no es un edificio, sino es la asamblea, es nosotros. y la costumbre esa se quedó. Sí, ajá. Ya, por eso yo me fui a los orígenes, porque está mal interpretada. Entonces, vamos a Marcos. Prácticamente, como dijo Manuel, todos estos de Marcos, Mateo, Juan, prácticamente es Jesucristo presentándose, porque Juan el Bautista ya les había hablado a estos hombres. Entonces, Y luego dice Juan el Bautista que vino a preparar el camino, ¿no? En el capítulo 1 de Juan, pues ahí está, desde el versículo 6 en adelante, donde dice que él fue enviado por Dios a preparar el camino. Preparar el camino, sí. Amén. Ok. Vamos a Marcos 1, 14 al 20. Hermana Claudia, si me lo puede leer, por favor. Marcos, ¿verdad? Dije Marcos, ¿verdad? Sí, dijiste Marcos. Jesús principia su ministerio. Sí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, nota ahí, hermana, que Juan, ¿qué? Fue encarcelado. Y ahí, pues ya Juan, ya no sabemos más de Juan, ya después pues lo decapitan. El 16, hermana, por favor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. So, vemos aquí en el 18 y 20, otra vez, ¿de qué? Le siguieron. So, nota aquí, seguir. Sí, siguieron. Otra vez, aparece 2 veces. Lo que me llama la atención aquí de los jornaleros, hermano, es de que Zebedeo, el papá, sus hijos, estos hermanos eran trabajadores, tenían una empresa. Y pues sus hijos dijeron: bueno, yo voy a seguir a Jesús. Y dejó la empresa. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Imagínense cómo dice aquí Jesús, que dice: te haré pescadores de hombres. Entonces llamó a sus discípulos a una nueva vocación de predicar el evangelio. Entonces está reuniendo a las personas para el reino. Cómo Dios está estableciendo la iglesia. Está agarrando, reclutando discípulos. Y de igualmente aquí, hermano, cuando viene alguien nuevo, se integra alguien nuevo, está edificando la iglesia, está creciendo en número. Estamos siguiendo ¿a quién? A Jesús. Seguimos siguiendo al Maestro, ¿ok? Entonces, me impresiona que aquí que los hijos de Zebedeo tenían tenían una lealtad que era natural hacia su padre. Imagínese usted, le dejan encargado el changarro, ¿no? Le dejan la empresa, ¿no? Y de repente viene Jesús y esa lealtad se la transfieren a él. ¡Wow! Y pues así es Cristo, hermano. Si usted le quiere seguir, debe de dejar el mundo, debe de dejar la vida pecaminosa de antes, debe de cargar su cruz. Amén. Entonces, hermano, la iglesia es obra personal de Jesús. Él no delega la autoridad para establecer su iglesia. Él podría haber instruido a Juan el Bautista para ir más allá de bautizar a las personas, pero como decía Manuel, el propósito de Juan el Bautista nada más fue para preparar el camino. Pero Dios podría utilizar a Juan el Bautista para comenzar algo, pero sin embargo Jesucristo fue el que la estableció, el que la comenzó. Entonces Jesús, hermano, tenía ese trabajo que cumplir. Entonces Él estaba llamando a estos hombres y se unió a ellos como su rebaño. Mire, vamos a Mateo 4:18. Este prácticamente es el paralelo. ¿Qué significa paralelo? ¿Qué es la otra historia ¿Cuál le dije? ¿Mateo? Ok, Mateo 4:18. Entonces, prácticamente es el paralelo de Marcos 1:14-20. Lidia, si me lees, Mateo 4:18 del 22. Sí, Mateo 4 del 18 al 22. Déjenme ir aquí. Prácticamente es el paralelo, es la misma historia, pero aquí aquí se me hace algo sorprendente con la narrativa. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Ok. So, nota del 20, dejando al instante. Es la diferencia que da el paralelo. También en el 21 dice dejando al instante. Igual, a Mateo ocupa le siguieron. Le siguieron. Entonces, ¿quién nos está reclutando, hermano? Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que Jesucristo, hermano, edifica su iglesia y Él es el fundamento sobre el cual construye la iglesia. Mire, hay un texto, vamos a Mateo 16, 18. Este texto ha sido bien controvertido, donde dice Jesucristo que Pedro sobre voy y lo leo. Bueno, ok. Este versículo, hermano, ha sido de controversia porque la Iglesia Católica piensa que Pedro es el primer papa. Sí, sobre este texto. Ellos dicen que cuando Jesús dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Pedro fue el primer papa y que Pedro tenía autoridad, pero pues lamentablemente no es así. Sino que aquí está diciendo, imagínense, Jesucristo no le da autoridad a Pedro, sino que simplemente la iglesia no se establece sobre la autoridad del apóstol Pedro, de ningún apóstol, sino que se establece bajo Jesucristo. Ahora, Pedro, hermano, a lo que leí, Pedro significa Petro, que viene siendo piedra pequeña. Hay muchas interpretaciones sobre este versículo, hay como 3, 4 interpretaciones, pero nosotros, como bautistas, creemos que nada más Pedro aparece como el portavoz y líder de la iglesia de Jerusalén. Vamos a Hechos 8:14. Pedro, hermano, es una pieza importante porque él es el portavoz y el líder de la iglesia de Jerusalén, pero aún él es enviado por otros apóstoles a Samaria. ¿Ok? Y Pedro aún tiene que dar cuenta, Hechos 8:14, y aún tiene que dar cuenta en sus acciones en la iglesia de Jerusalén. Pedro, hermano, Jesucristo está conociendo las cualidades de cada uno. Es como todo. Nosotros como asamblea, como familia, conocemos las cualidades de cada uno, quién puede enseñar, quién predica, todos los dones. Jesucristo está diciendo que Pedro va a edificar la iglesia, pero edificar significa aportar, no significa fundar. ¿Se da cuenta ahí de la palabra que dijo Jesucristo? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, si Pedro, hermano, no, como la enseñanza católica, ellos piensan que es el primer papa, pero Pedro, hermano, desaparece en Hechos, estoy escribiendo en inglés, desaparece en Hechos 16, ya no sabemos más de Pedro en Hechos 16. Entonces, Pedro nada más fue un vaso hacia la iglesia y él era el portavoz. Vamos a Hechos 8:14. ¿Me lo lee, hermana Elena? Yo estaba en 12:14. ¿Qué le dije? 8:14, ¿no? ¿Le dije? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ok, enviaron a Pedro y a Juan. Vamos a Hechos 11. Fíjese cómo Pedro aún se sometía a la iglesia. Mire, se lo voy a leer rapidito. Hechos 11. Dice, oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por el orden de lo sucedido, diciendo, estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, que era bajando del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré, vi cuadrúpedos terrestres, fieras reptiles y aves del cielo. Y oí
Y oí una voz que me decía, levántate Pedro y mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba del cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado desde a mí, Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de un varón. Prácticamente Pedro, hermano, todas las acciones les está escribiendo a la iglesia de Jerusalén. Entonces Pedro, hermano, también se presenta con una sola voz en el concilio de Jerusalén. Santiago tiene la última palabra. Y aunque Pedro ciertamente tiene un papel central en el establecimiento de la iglesia, desaparece después de la narrativa de Hechos. Pedro no puede fundar la iglesia, él nada más fue un vaso en la iglesia de Jerusalén. Él predicó, vino Pentecostés y ¡pum! Fue un vaso. Entonces, pero vemos que Jesús, hermano, está reclutando, está estableciendo, le está enseñando a Pedro. Es como si yo dijera, es como si dijera, no sé, aquí han pasado muchos pastores y que viniera un pastor y dijera, no, pues yo fundo esta iglesia de Bellflower. No, pues un católico les diría que Pedro ya no aparece, pero se fue a Roma a servir de papa. Sí. Ok, entonces mire, bases bíblicas. Yo sé que ya se va el tiempo, bases bíblicas. Aquí le voy a dar 2 bases bíblicas porque creemos que Jesús establece su iglesia en el ministerio, La primera de ellas va a ser esta. Fíjese. Él le dio derecho de ejercer disciplina antes de Pentecostés. Romeo, búscame Mateo 18 del 15 al 17, Jesucristo da derecho a ¿qué? Ejercer disciplina. Disciplina. Ese es el punto número 1. Bases bíblicas. ¿Por qué creemos esto? Porque Jesús ejerce disciplina antes de Pentecostés. Mateo 18, del 15 al 17, hermano, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Aquí es un principio que nosotros agarramos de disciplina. Y Jesucristo está estableciendo disciplina ya con sus discípulos. Aquí está. Si un hermano peca en contra de ti, ve y repréndele. Entonces, Jesucristo, hermano, ejerce disciplina ya en la iglesia. Entonces, Pentecostés todavía no es ni la sombra todavía. La segunda, ¿por qué creemos esto? Bueno, porque Jesucristo establece la cena. Jesucristo instituye la cena del Señor antes de Pentecostés. Manuel, búscame Mateo 26, por favor. Mateo 26. Mateo 26, 26, 30. ¿Y cuál te dije que era, Romeo? ¿Cuál leíste? Mateo 18, 15 y 17. Ok. Entonces, esto, hermano, está pasando antes de Pentecostés. Esto está pasando antes de Pentecostés. Jesucristo instituye la cena del Señor. ¿26 qué? Mateo 26, 26, 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Jesucristo, hermano, instituye la cena del Señor antes de Pentecostés. Qué tremendo. A mí me enseñaron diferente. Yo pensaba que la iglesia, bueno, ya cuando vine aquí, pues claro, me cambió la doctrina, claro, ¿verdad? Pero digo, yo cuando me hice cristiano,
cuando el Señor me alcanzó, yo pensaba, o la enseñanza era esta, de que la iglesia nació en Pentecostés. Y como le digo, muchos de mis maestros favoritos, escritores, piensan que la iglesia, y también tiene fundamentos, también tiene sus bases bíblicas, pero bueno, es una doctrina muy bautista, pero pues bueno, no es así como la divinidad, ¿verdad? Es algo secundario. No, yo no me voy a pelear con nadie, yo no me voy a pelear con John MacArthur, ¿verdad? De que si él cree diferente sobre ese tema. Creo que es algo que... Lo importante es creer que Jesucristo salva. Sí, o sea, esto ya es más cómo hacemos iglesia nosotros, cómo pensamos aquí. Entonces, pero yo no voy a ir con otro hermano y decirle, ay, tú no crees en esto. Ok, la tercera, Jesucristo da la gran comisión. Jesucristo da la comisión. Hermana Elena, me busca Mateo 28. No, perdón, sí. Mateo 28, del 18 al 20. Bueno, ya vamos a ir acabando. Nada más vimos un punto. Ok. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ir y bautizar y predicar. Les da la gran comisión antes de Pentecostés. Entonces, el hermano está estableciendo la iglesia. Y la última, ya para acabar, la base bíblica. La iglesia tuvo reunión de negocios antes de Pentecostés. Y vamos a ir a... Hermana Elvira, si me puede buscar Hechos 1, del 15 al 26. Ok, eso es muy importante, hermano. Apunte esto. Porque si alguien viene y le pregunta, ¿por qué crees que Jesucristo establece la iglesia antes de Pentecostés? El 15 al 26. Sí, ok. Estas son las 4 razones, hermanos, bíblicas, por qué creemos que Jesucristo establece la iglesia en su ministerio y no en Pentecostés. Esto es importante. Estas son las 4 puntos bíblicos y esto a mí me dio convicción porque dice, bueno, Jesucristo ejercía disciplina, dio la gran comisión, ¿cuál era esta? La cena, establece la cena. Y mire, vamos a Hechos, hermana, si lo puede leer. 1:15. 1:15 hasta el 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Amén, hermano. Hasta ahí, mire. Me voy a adelantar un poquito. En el 23, fíjese, junta de negocios, dice, en el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice, y señalaron a 2,
So, prácticamente tenían que reemplazar a Judas, porque él ya había traicionado a Jesús y pues se suicidó. Pero vemos aquí que Pedro se levanta y dice, mira, esas cosas tenían que pasar. Dice aquí, noten, y señalaron a 2. ¿Quién? La iglesia. Aquí no dice, oh, Pedro escogió a 2, sino que la iglesia dice, y señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjese, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? La iglesia, hermanos, antes de Pentecostés tuvo reunión de negocios. Y ahora, ahí le va otra. Antes de Pentecostés también delegaron a las viudas que les ayudaran con las viudas, porque ellos tenían que predicar. Entonces tuvieron delegación de negocios. Y entonces esas son las 4 bases bíblicas por qué creemos que Jesucristo establece la iglesia en su ministerio antes de Pentecostés. Y entonces la segunda parte es para la próxima semana. Vamos a ver el gobierno de la iglesia, cómo, porque este credo doctrinal está largo y pues casi la mayoría de los versículos bíblicos son del punto número 1. Entonces ya en el punto número 2 de que la iglesia es asamblea local, es un cuerpo independiente, lo dejamos para la próxima semana, porque ahí también hay mucho material que hablar de cómo nosotros como bautistas hacemos iglesia. Y de esto, hermano, de la reunión de negocios, sale nuestro tipo de gobierno, que es congregacional. Entonces vemos que Pedro no da el dedazo de escoger al apóstol. Vemos que Pedro no da que él es el mero mero, sino que simplemente fue la asamblea, fue la iglesia. Entonces nosotros, hermano, como bautista, si queremos remover al pastor o si me quieren poner a mí de pastor, ustedes tienen que votar. Todos tienen que votar. Si queremos vender una casa, un pedazo de iglesia, reunión de negocios, viene la iglesia de afuera, la asamblea, y se reúne. Entonces, por eso, hermanos, es importante de que cuando haya negocios, venga, para que usted sepa qué es. Imagínense, aquí estamos bien a gustos y de repente, ¿no? Pues que ya van a expulsar a hermano Rubén y a hermano Christopher y ustedes no vienen a apoyarnos, nada, ¿cierto? No, eso ya es extremo. Pero no, es muy importante de que si usted es miembro de aquí, tiene que venir a la reunión de negocios. Tiene que venir. ¿Se queda Manuel? Sí, amén. Entonces, este es el punto, hermano. Jesucristo establece la iglesia en su ministerio antes de Pentecostés. Amén. Entonces, espero que, yo sé que ya todos aquí son bautistas, yo soy el único nuevo, bueno, también Romeo, pero esto me edificó mucho para entender nuestra doctrina, hermanos. Amén. Entonces, le estaba diciendo, hermano, que MacArthur piensa que la iglesia fue constituida en Pentecostés, pero la mayoría de las iglesias piensan así, pero la Biblia enseña que comenzó antes. sí. Miren, ahí están las bases bíblicas.